Tener mucho cuidado, ¿no?, con la compra de estos artefactos pirotécnicos. Ahora sí, vamos con la entrevista ya indicada hace algunos minutos, amigos televidentes. Y bueno, pues como les había indicado que el Congreso de la República el día de ayer solamente alcanzó 70 votos de los 87 que se requería para eliminar a los movimientos regionales. Esto no se dio. Señor Tomás Alba, doctor, ¿cómo deja a los partidos tradicionales frente a esto? Pues, ¿no? Porque al final hay algunos alcaldes que formaban parte de un movimiento regional y, bueno, pues se cambiaron a un partido político y, pues, ha dejado mucho que desear esto y, pues, se veía venir. Así es, estimado Jonathan. El tema de ayer que se ha debatido en el Congreso ya en segunda legislatura es muy importante porque ha establecido ya reformas electorales para estas elecciones venideras del 2026, tanto a nivel presidencial, congresal, como a nivel municipal. Lo que tú manifiestas también es cierto. Los movimientos regionales a la fecha subsisten, no han sido eliminados. El proyecto de intención que había de eliminarlos de las contiendas electorales ya ha sido archivado. El día de ayer ha sido archivado. Todos los movimientos regionales que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones a la fecha van a participar tanto en elecciones regionales como en municipales en octubre del 2026. Esa es la primera novedad que ayer el Congreso ha dictaminado. Pero también tenemos otras novedades, Jonathan. Si tú me permites, es importante mencionar que también se ya ha aprobado la no reelección de alcaldes y gobernadores. Era un proyecto vigente que se estaba debatiendo para que estos sean reelegidos, pero ya definitivamente ahora en segunda legislatura se ha aprobado que esto no sea así, ¿correcto? Otra modificación importante que sí se ha dado en el Congreso el día de ayer es con respecto a la cuota de invitados en las listas, para tanto listas de alcaldes o listas de postulantes a gobernadores. Mira, qué interesante acá, porque antes teníamos una cuota de invitado en cada lista del 20%, pero ahora lo han aumentado al 30%, ¿ok? Entonces, quiere decir que va a haber más invitados en cada lista. Y no solo eso, las cabezas de lista, es decir, el candidato a alcalde, el candidato a gobernador, no necesariamente ahora Tiene que ser puede ser afiliado a un partido político. Puede ser un invitado, un extraño, por decirlo así, con algunos méritos, asumo yo, y lo traen a la lista para que participe en candidaturas. Pero acá viene una crítica razonada. Entonces, ¿en dónde está la partidocracia? ¿No? ¿En dónde está el sentir de las bases? O sea, yo soy afiliado desde el inicio de que se funda un partido político. Mi intención como afiliado es llegar a ser candidato a alcalde, candidato a gobernador. Pero, oh, sorpresa, la directiva o los delegados, entre comillas, invitan a un foráneo, quizás porque tiene recursos económicos, porque es más conocido, etcétera, y ya no es partícipe los que son afiliados desde el inicio. Creo yo que esta modificatoria no es tan dable porque se estaría atentando contra la partidocracia y también las elecciones internas. ¿Por qué tanto en las elecciones internas? ¿Por qué? Mire, es interesante ese tema. Recordemos que el plazo para ser candidato en un partido político ya venció. Sí. ¿Ok? O sea, los afiliados ya que no se afiliaron hasta determinada fecha ya no pueden ser candidatos. Pero los afiliados, no los invitados. Es decir, los invitados pueden ser incluso después de las elecciones internas, ser invitados para participar en las listas. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir a elecciones internas de repente sin candidato a alcalde o gobernador. Eso lo llevarían luego para ser invitados. A dedocracia. Esperemos que no sea dedocracia. Entonces, vamos a tener unas elecciones internas medias, por decirte así, sui generis, ¿no? Medias especiales. Formales, ¿no? Porque si no hay candidatos propios de las organizaciones políticas y son invitados,
entonces solamente se van a elegir en elecciones internas candidatos a regidores o a consejeros, medias raras esas Claro, y elecciones. esto tanto podría afectar también, ¿no?, a la democracia interna que hay en cada partido político. Justamente, ese es el tema que parecería que no se ha debatido en el Congreso en una forma más concisa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que esto hubiese sido así, porque se supone que los invitados son solamente para, digamos, rellenar algún tema de regidores o de consejeros que por ahí faltasen, pero no las cabezas de lista, porque las cabezas de lista obviamente deben representar a sus bases. Mucha de la población se pregunta, señor Tomás Alba, de que, por ejemplo, hay personajes políticos que estaban en un movimiento regional, se trasladaron, ¿no?, a un partido político, ahora ya no hay la eliminación de movimientos regionales. ¿Estas personas pueden regresar? Mira, qué interesante tu pregunta. Hasta hace unos días la respuesta definitiva era que no podían participar en los movimientos regionales, los que ya se salieron y están en un partido político, ¿correcto? Sí. Pero mira, con esta modificación de invitados del 30% y que las cabezas de lista puedan ser también invitados, ya sea alcaldes o candidato a alcalde o gobernador, el que está en un movimiento regional, en un partido político que se salió del movimiento regional, podría pedir permiso a su partido político, ¿no? Y como voy a ser invitado del movimiento regional, porque ahora la ley lo permite, Claro. puedo postular como invitado en la cabeza de lista del movimiento regional. Entonces, es una ventana que se ha abierto para que los que ahora están en partidos políticos, de alguna forma, sí puedan postular en los movimientos regionales. Efectivamente, es una jugada de ajedrez, ¿no? Es una jugada interesante, casi maquiavélica, por decirlo así, ¿no?, que han organizado a fin de que, bueno, se puedan dar muchas causales en estas elecciones venideras, ¿no? Efectivamente, y también cada personaje político va a decidir, en todo caso, si es que le conviene o no, pues no, si es que deja el partido político, pide permiso a su organización política y va como invitado a un movimiento regional. Así es, porque ahora la ley lo ha modificado así, ¿no? Y también la otra reforma electoral importante que se ha hecho el día de ayer, modificando ley orgánica de elecciones, leyes orgánicas de gobiernos regionales, municipales, ley de partidos políticos, es que, por ejemplo, las vallas electorales para ya las elecciones presidenciales, sabemos que a la fecha tenemos 39 partidos políticos inscritos. Imagínense que postulen 39 organizaciones políticas el 2026. Esas cédulas, Dios mío. En fin. Pero es muy probable que haya alianzas, ¿no? Sí. Se unan 2, 3 partidos o más para formar una alianza y ir en grupo para un poco asimilar sus electores. Muy bien. Ahora se ha modificado en el sentido que antes la ley decía, si una alianza se afilia con un partido se afilia con otro partido, ya la valla electoral no va a ser el 5%, va a ser un 1% más. Y si se afilia un tercer partido, se va sumando 1% adicional, ¿no? Es decir, si se juntan 2 partidos, la valla sería 6. Si se juntan 3 partidos, la valla sería el 7%. Se iría sumando 1%. Ahora no. Ahora la modificatoria que se ha hecho es que así se sumen 4 o 5 partidos para una elección como alianza, solamente se va a incrementar el 1% de la valla, es decir, tendrían que superar el 6% de los votos electorales. Entonces, eso también es interesante porque esto va a permitir que muchos partidos subsistan, ¿no? Correcto. Porque si no cumplen la valla, son eliminados del registro de organizaciones políticas. Efectivamente. Doctor, para ir culminando rapidísimo nada más, en las próximas elecciones regresa la bicameralidad, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿esto le hace bien al país de tener más congresistas, diputados y senadores? ¿Qué cree usted? Mire, el Senado es una cámara alta, se denomina, y la teoría dice que debe ser una forma razonada de los ímpetus legislativos que tiene a veces la Cámara Baja, los diputados, ¿no? Debería ser aquel filtro que proporcione un mayor criterio para que puedan hacerse las normas, las leyes en un país. Sin embargo, vemos que estas modificatorias para que el Senado en el Perú en el 2026 ya se establezca, se han dado con nombre propio, lamentablemente, ¿no?
¿Cómo es posible que para ser senador primero tengas que haber sido diputado, ¿no? O haber sido congresista con menos de 45 años y podrías volver a postular? Se han hecho normas a dedo para ser así senadores, por decirlo así. Mi opinión es que la bicameralidad es un buen concepto teórico que se hace en muchos países, pero dadas las leyes actuales en el Perú, yo dudo, lamentablemente, que tenga un efecto de acuerdo a la teoría. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y sin duda, mejor explicado, no hay otra forma. Gracias, Muchas gracias, doctor. Es un tema complejo, pero Sí, espero haber sí. dado de una forma más objetiva. Sí, de todas maneras. El doctor Tomás Alba, especialista en temas electorales, estuvo con nosotros hablando sobre las últimas modificaciones de la ley orgánica para las elecciones entrantes, ¿no? Y bueno, el regreso de la bicameralidad, la no reelección de gobernadores y alcaldes, además de ello, que ya no va a ser permisible la eliminación de movimientos regionales. Y esto es interesante, lo que ha dicho el especialista en temas electorales, de redundancia, es decir, un personaje político que se trasladó a otro partido puede pedir permisos y postular como invitado a un movimiento regional. ¿Qué tanto va a servir para su conveniencia? Bueno, el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias, señor Tomás Alba, por estar aquí nuevamente.